Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria de café. Tuve mi tienda de café y enfrenté muchos desafíos. La verdad es que me sentí solo muchas veces. Y lo peor es que conocí a muchas personas en este gremio. Sé que así también se sienten muchos de ustedes. Y es por eso que he decidido crear este espacio. Un lugar para tener las conversaciones con los expertos que nos enseñen y nos guíen para tener una mejor industria. Para que construyamos la industria que nos soñamos. Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria del café. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Industria Robusta. Hoy estoy con una persona increíble que seguramente también lo conocen, pero les voy a contar un poquitico. Es una persona súper apasionada por lo que hace, súper entregada a las personas y en este momento en una etapa familiar muy, muy bonita, que seguramente compartiremos un par de datos en este transcurso, pero es una persona que además yo admiro mucho por el proceso que ha desarrollado, porque se van a dar cuenta con la historia que vamos a contar, que empezó a construir un sueño y a desarrollar un negocio que hoy es muy importante en la industria del café y sobre todo es un referente para muchos de los que empezamos en este negocio. Mi invitado de hoy es Julián. Julián es el dueño y cofundador de Delmury, que es un café que queda en el primer Parque de Laureles. Para las personas que de pronto no conocen Medellín, es un punto muy importante donde ha venido creciendo tanto turismo como la vivienda tradicional y que se ha movido mucho, digamos que la cultura alrededor de las tiendas de café. Juli, bienvenido a Industria Robusta. Hola, 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 ¿qué más todos? Saluditos. No, me alegra mucho estar acá, ser parte de ese gran proyecto que tienes y bueno, aquí estamos para hablar un poquitico de lo que hemos sido, hemos hecho y hemos aprendido y queremos ser. Maravilloso. Juli, me soñaba mucho esta entrevista con vos porque muchas de las personas que llegan a nosotros, y probablemente te pasó muchas veces, vienen con la misma pregunta o el mismo sueño y es yo quiero empezar una tienda de café. Y es esa pregunta de cómo se hace, cómo empezamos, por dónde arrancamos. Y siempre que me hacen esa pregunta pienso mucho en vos porque fuiste una de las personas que empezó con, creo yo, en la tendencia de café de especialidad. Empezaste a trabajar con Pergamino hace más de 13 años y después construiste tu propia tienda. Quiero que le contes a las personas cómo fue, primero, cómo llegaste a la industria del café. Bueno, cómo llegué al mundo del café es muy interesante, pues es algo casual de la vida. Entonces, pues primero arranco preguntándome pues, yo qué quería hacer profesionalmente, para dónde iba, qué quería estudiar. Estudio ingeniería aeronáutica en la UPB. Hago un año, 2 semestres y la verdad me dio duro los exámenes y saber que estoy pagando un boleo de plata para no ser capaz con la presión, porque era una presión muy interna, muy propia. Entonces, preguntándome qué quería hacer, qué para dónde iba. Entonces, mi papá toda la vida tuvo como un hobby. Su hobby eran las tortas. Él en Estados Unidos vendía sabores, decoraciones y todo eso, y él le iba súper bien. Entonces, tuve una parte de mi niñez, de la adolescencia, en el cual fui muy partícipe de tortas, de olores, de sabores, de gustos. Entonces, como que quería complementar algo así. Y bueno, y hablándolo con él por teléfono, porque en el momento él vivía en Estados Unidos, yo estaba aquí en Colombia, entonces él me empieza a hablar del barismo y me dice, va, a investigarlo, sabiendo que Colombia es como la mata del café, que es el lugar que la sabe todas en cuanto a café, que es el mejor exportador, tiene el mejor café del mundo. Y yo, bueno, pues tiene razón, vamos a ver qué tal es esto". Y empiezo a investigar y solo habían como unos cursitos en Bogotá, nada muy, muy, muy robusto ni muy serio, hasta que aparece la oferta del SENA. Y bueno, me inscribo y cuando llego allá, digo pues que eso fue como una cachetada en la cara. Eso fue, parce, eso me a mí, pues, imagina que yo estuve antes de que entrara, es que bueno, me voy a poner a practicar con café, a ver qué tal y compré un boleo instantáneo y eso, parce, y eso prepare una cosa, prepare la otra, prepararle con sabores, sin saber qué carajo significaba pues ser barista y para dónde me iba a llevar eso.
Yo dije, pues esos cafés como lo conozco, entonces empecemos. Y yo, uy, yo le digo que yo probaba esos instantáneos. Y yo digo, pues, parce, yo, ¿por qué putas me metí en eso, parce? ¿Qué es esto tan maluco? Yo, no, yo no entiendo esto, yo no entiendo. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a ver, de todos modos, uy, ahí es cuando yo digo que me pegaron una cachetada porque la primera impresión es ver un bolo de máquinas tan distintas, sus formas, y eso que digamos que en el momento el Sena no es como es ahora. Eso tenían una que otra, pues una maravilla, pero el resto eso fue nosotros dándole duro, creando. Imagine que para cremar nosotros nos inventamos una jarra de, eso era esas de como de chocolate que se doblan, que es como un aluminio ahí que se puede doblar. Entonces nosotros le hicimos un piquito y todo, o sea, para poder funcionar y trabajar con eso. Era una máquina de un solo grupo, para un grupo como de 30. Entonces todo el mundo quería cremar y todo eso. Entonces nos reciben, nos hablan un poco del café, la variedad, el cultivo, la forma, y nosotros, fue pucha, todo el mundo se le notaba y no como, uy, ¿qué es esto? ¿De qué nos están hablando esos profesores? Y llega Andrés Ruiz y nos hace un latte y le digo que eso enamoró a más de uno. No, todo el mundo es que, uy, ¿cómo así? Esto es un capuchino. Eso es un capuchino. ¿Cómo así? ¿Y qué lleva el capuchino, pues? ¿Cómo hicieron eso? Y él llegó y nos hizo como una florecita ahí. No, todo el mundo le dijo que, uy, güey, pucha, todo el mundo estaba más interesado en eso en ese momento. Y ya a mí me impactó. Y yo, uy, mira lo que se puede hacer con el café. Y él solamente, yo vi que sacó ahí un espresso. Pues, aunque yo no sabía, para mí eso era un líquido que cayó ahí en una taza y después cogió leche y la puse en el palito y salió con eso y yo, uy, wow, ¿qué es esto? Y parce, cuando nos meten y empezamos ya las clases y todo, digo que no había, pues no había forma de uno como no apasionarse de eso, parce, era, para mí fue una, pues para ponerlo en un contexto un poco más de raíz, era como entender una creación desde cero y cómo se desenvuelve en cada etapa distinto y todo depende de la persona que lo tenga en ese momento. Entonces, o sea, eso para mí fue un cambio muy sorprendente en mi vida porque entendí que desvaloré lo que es el café, lo que es un fruto y cómo ese fruto puede impactarnos tanto, darnos tanto y bueno, no empieza uno como a enamorarse del tema. Y parce, no, me envolví con muchos que ya son reconocidos también en el gremio. Pues para mí éramos los mismos cinco patos muy entusiasmados, muy metidos en el tema, aunque más de esos cinco éramos en realidad como unos 11 que todos ejercimos algo con café, hicimos nuestras profesiones, pero éramos cinco que siempre madrugábamos, estábamos allá preparando, probando, ensayando, metiéndonos donde no deberíamos estar metiendo, ensayando como no deberíamos estar ensayando, pero todo lo hacíamos. Y todo a través de la curiosidad, el interés, el saber, el profundizarse uno mucho más del tema y apropiarse mucho. Entonces, ser esa primera generación del SENA fue maravilloso, fue un capítulo de mi vida muy lindo y aparte de eso que nosotros empatamos con el único campeonato mundial que han hecho en Sudamérica, que lo hicieron en Bogotá. Wow. El SENA mismo nos mandó y eso también fue una chocaventura por completo porque ese bus que nos mandaron, eso sufrimos frío, calor, de todo en ese bus, parce, eso, en solo un viaje como de, eso se sintieron como todo un día y fueron 12 horas más o menos de viaje, pero eso nos pasó de todo, parce, y hasta el bus se varó, nos tocó bajarnos como para empujarlo porque se quedó pega, no, eso nos pasó de todo un cacharro, parce, pero digo pues que nos la disfrutamos a mano poder. Parte del Y proceso. manos empapamos porque es que imagine uno llegar a un mundial en un momento donde pues había muchas cosas que apenas están desenvolviéndose en el mundo del café, conoce uno un gremio inmenso en Bogotá también, entonces uno ya empieza a unir con esa gente, entender, y uno, uy, ¿qué estamos creando y qué estamos entendiendo en ese momento? Entonces ser esa primera generación y aparte pues mm, si no me equivoco, pues sí, pues alguien me va a corregir. Trabajar en la primera tienda de cafés especiales de Medellín también fue una cosa sorprendente el impacto, la forma, eh, la creación que tenía o la visión que tiene Pedro para su empresa, entender de él, de Leo, que es el de control de calidad de él, pues que es un maestro de eso, entonces nosotros estar 3 meses encerrados antes de abrir la tienda, o sea, la forma como se aplicó el barismo para poder abrir esa tienda de especialidad fue
una maravilla porque nos empapamos de un tema profundísimo. Eso sí, nos hizo falta como un poco el tema de servicio al cliente, pero eso a medida del tiempo uno lo fue como cogiendo, y más yo que, yo muy penoso, muy callado, un poco más reservado en ese momento, pero con el tiempo fuimos abriéndonos más a eso y ya con el tiempo él ya entendió que, pues Pedro entendió la necesidad del servicio al cliente, entonces nos incapacitaron con todo el amor y nosotros recibimos todo y más ganas le metíamos al lugar. Entonces, así es como se desenvuelve un poquitico. Bueno, y cómo llegué al SENA fue muy curioso porque ni siquiera fui yo el que encontré el curso. Eso fue mi papá y me llamó como a las 2 de la mañana. Y es que, hey, hijo, mira, encontré esto, inscribite. Y yo, ¿cómo así que estás hablando? ¿Qué son estas horas de llamar? Es que no, le tengo que ir ya porque de pronto me pierde el cupo. Y yo, ¿cómo hay que cupo? No, mañana hago eso. Y bueno, y logramos, pero desde ahí, mire que desde antes ya se había pensado en una estructura de un negocio muy familiar, teniendo una estructura y dándole como muchas bases a lo que es del Muri, con el tiempo se va construyendo en eso. Juli, Y yo bueno, voy a sí, súper. resaltar algo que vos contaste y es que ese brinco de ingeniería aeronáutica a empezar a estudiar barismo es un brinco enorme y creo que es muy bonito darse cuenta que el café se vuelve más allá del producto, se vuelve una pasión que a uno le empieza a movilizar para hacer unas cosas increíbles, que de nuevo, yo insisto mucho en esto, en este podcast y en los diferentes capítulos que hemos ido grabando, que uno empieza mucho en el café más por la pasión que por el dinero, muchísimas veces. Y es que empezás a enamorarte tanto de la industria que te lleva a seguir construyendo más. Y esa es digamos que lo más bonito y lo que yo siempre quiero resaltar al principio de esos pequeños movilizadores o de esos grandes movilizadores que hay detrás de un producto que terminamos viendo, pero tiene muchas cosas detrás. Entonces, la verdad me encanta esa historia que te movilizó mucho más que solamente una profesión, te movilizó la pasión, innovar, empezar una tendencia que estaba cambiando por completo acá en la ciudad. Y mira todo lo que te fuiste montando en ese camino, me parece increíble. Sí, no, es que la verdad, yo creo que para muchos es así, o sea, cuando uno empieza a hablar, todos tenemos como nuestra historia, cómo entramos a este mundo y cómo nos empapó, y más que todo es a través de eso, como una chispa, una pasión que como que se ingresa en uno y lo quiere uno como experimentar y ver hacia dónde me va a llevar esto, cómo me puedo yo plasmar en esto y qué quiero yo con él, cómo lo quiero manifestar, llevar, crear. Entonces, no, a mí me parece que todos tenemos nuestro cuentico en esta historia que ha sido muy maravillosa. Y, sí, y al principio sí, muy gracioso, porque cuando le preguntaban, ay, sí, sé que está estudiando barismo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ya, pues, sí, un experto en preparación de café, como así, para prepararse necesita un experto. Entonces uno es como que con una cuchara y mezcla ahí ya tal cosa, y no, uno empieza a contar esto y todo el mundo queda como, uy, parce, ¿cómo así? ¿Qué es este tema? Entonces, a diferencia de hoy en día, que yo creo que más de uno sabe que es un barista, pues, que ya tiene, cómo atiende, cómo lo hacen, qué prepara. O sea, para mí ha habido un desarrollo y eso más que todo también se lo influye mucho a lo que es pandemia, porque como que eso llegó a mucha gente y mucha gente como que, uy, por ver en redes a alguien preparando un café, como que empezó a darle curiosidad también, que eso como que revolucionó un poco más la industria. Pero aún así había gente muy, pues como que no, como apenas como desenvolviéndose en el tema. Incluso pues, después de yo llevar casi 4 años y medio en Pergamino, pues yo abro mi tienda y también lo mismo, o sea, yo la abrí en Sabaneta y la gente no entendía, uy, qué café tan caro, marica. ¿Cómo Vámonos para la fue eso? esquina que ¿Cómo allí me hace, llegaste allá? ¿Cómo fue esos primeros pasos de dar el salto? Porque estabas en la tienda, yo creo que una de las tiendas más importantes que estaba pasando en ese momento, y llevabas 4 años ya educando, formando, que ahorita me encantaría que nos hicieras un poquito más de zoom en eso. ¿Qué tal fue ser de los primeros contando sobre café?
pero después, ¿cómo fue llegar a abrir una tienda? ¿Qué decisiones tuviste que tomar? ¿Cuánto te demoraste buscando las cosas? ¿Lo pensaste mucho? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, como te digo, yo empiezo estudiándolo con una proyección de darle un plus al hobby de mi papá y como crear una empresa familiar, como queriéndole dar ese impulso o ese extra que le hacía como falta. Y antes me terminó empapando demasiado y enamorándome demasiado del café, conociendo una industria completamente distinta y viéndolo desde un punto muy, como le diría yo, como un poco más personal, más profesional, más personal, y incluso cuando entramos nosotros éramos re cuchilla. O sea, lo que yo soy ahora en el mundo del café soy una mora a lo que yo era antes. Yo no, uy, no. ¿Con Eh, tus empleados o con la gente? ¿Cómo, a qué te no, referís con cuchilla? todo cambia cuando uno tiene empleados, todo cambia. Ah, sí. Uno, eso, cuando nosotros estábamos ahí de cabeza en Pergamino, le digo pues que nadie tocaba esa máquina sin que ni Pipe ni yo diéramos el sí. Y lo veíamos, digo que lo que se le venía era un bullying de todo el día. Porque, parce, nosotros, o sea, no fue pucha. O se aprende a paso como lo hicimos nosotros, o no lo haga, porque no, entonces ya todo el día nosotros jodiéndola. Ah, sí, usted prepara muy bien, y usted ya probó ese expreso que usted le acaba de dar a ese cliente. Pero es que si yo hice lo mismo que usted hizo, ah, usted está seguro, hágalo. Y uno llega y prueba y no, ¿qué es esto? Tómelo todo. No, tome todo eso. Y empezamos a decir, no, todo, de un bowl, de ahí, de un shot. No, pero es que no, pues, ¿por qué estás preparando una máquina expreso y no sabes qué es eso? Ok. Que nosotros lo llevamos a un extremo, pues, un poco de bullying de pasados, pero al mismo tiempo es como queriéndole educar de que, o sea, hay que tener un respeto, un orden y aprender las cosas de cómo se debe ser. Aprender a hacer primero un filtradito, una prensita, aprender a hacer una prensita y ahí vamos escalando y tener paciencia. Pero todo el mundo quería brincar de una vez al latear, cuando el latear, pues, es de tiempo, vemos con eso, es una construcción de tiempo. Siguiente es visualizarse usted haciendo los pasos de cada una de las figuras, esto acá, esto acá, esto acá, esto lo hago así, esto lo hago de esta manera, para usted poder construirse bien en eso. Entonces eso es más largo que todo lo demás. Y aparte de la información de cómo cremar, no, eso de nosotros lo llamamos muy a eso. Ya cuando tengo mi tienda ya me relajo mucho más porque es que ya el trato tiene que ser distinto. Ya así con el coco, ya me hacerlo, mira, hay un protocolo, venía como tal cosa. Parce, y no, y el salto, entonces, bueno, como te digo, veníamos estructurándolo desde hace mucho tiempo, pues yo empiezo el barismo con esa visualización y bueno, y arranca Pergamino y ellos queriendo una torta brutal de zanahoria, entonces, ¿quién más que el repostero de mi papá? Te dije, hey, pasa, es que sacarle una torta de zanahoria a esa gente que ellos están buscando una como muy tipo Estados Unidos, nosotros estuvimos allá, entonces él dije, tú haces su magia, la llevamos y no la rompimos. Para ellos eso fue espectacular, que la mejor torta, que es lo que estaban buscando. Entonces, listo, ahí empieza un granito. Hace 13 años empezó el Muri con un granito, allá entregando su primera tortica de zanahoria y así nos vamos desenvolviendo. Para tomar el paso, mire, fueron 4 años y medio que estuve en Pergamino, metido aprendiendo, educándome, me pude haber estructurado mucho más, claro que sí, eh, pero, parce, yo digo que las cosas son porque deben de ser de esa manera. Entonces, ya llegando como a mis 27 años, es como, uy, literalmente cumplo 27 años y a mí me da como un ataque y, pucha, yo no, ya no más. Ya tengo que hacer lo mío, si no, si la cago, si pues algo, pues algo hago. Todavía tengo tiempo. Si pues, hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, pero si no empiezo ahora, no hay cómo. Nos salen una posible oferta porque por lo mismo, como estamos empezando como a entregar mucha torta y a proveer y había una gente de Cámara de Comercio que nosotros les damos como refrigerios y nos ofrecieron un espacio. Y nosotros dijimos, bueno, aquí fue, es ahora o nunca, es ahora o nunca. Y entonces se nos están abriendo las puertas, hicimos con interactuar un proceso. Juli, perdón, o sea que eh, vos ibas trabajando en Pergamino y mientras tanto también ibas construyendo del Muri en el camino. sí, pero más que todo estructural, en papel, pues como lo Ok, que ok, quería, como no, no que lo como que veía que era ir viable. vendiendo nada de eso. No, nada, pues lo único era las tortas, pues como tal. Ok, ok.
Se va a entender, lo que eran las tortas, sí, nosotros vendíamos desde la casa. O sea, pedido, tú, yo estructuraba, organizaba mis horarios para ir a entregar y ir a trabajar a Pergamino. Ok. Eso sí lo empezamos a hacer desde mucho tiempo. O sea, llevamos, no sé, por ahí 2 años de ya haber entrado en Pergamino. Entonces eso era como ¿Y eso te sirvió 2015, como más o menos. capital para empezar el proyecto o realmente te tocó después buscar capital para poder empezar Delmury? Parcial, fue parcial, no, pero fue muy, pues, por decir de lo que me tocó buscar capital, lo que tenía como medio recogido era por ahí un 5%. Ok. porque, porque eso llegaba, pues claro, obviamente uno dice, vaya a comprar una máquina y pues, son como mínimo 15 milloncitos, entonces uno, uy, fue madre, 15 millones, entonces claro, uno solo tenía cierta partecita de eso. Entonces, y al mismo tiempo los gastos del día a día y como más que todo eso, lo de las tortas era como la parte más influencial de la economía de mi papá. Ok. Entonces, tampoco era que yo era como muy responsable de esos dineros en ese momento. Y me estabas Pero contando sí, que, sí, pero sí perdón. hacerlo crecer en redes y hacerlo crecer como visualmente, qué es su propósito, dónde iba y cositas así. Eso sí lo fui haciendo con el tiempo, pues durante, pues, mientras que me iba estructurando ahí en Pergamino como líder, como, pues sí, cabeza de barra, de entrenamiento y capacitación interna y todo. Pero, pero sí, lo del Muri sí era de a poquito, hasta que un día sí dije, no, ya, es ahora o nunca. Y estabas ¿Qué me ibas contándonos a preguntar? que tenías un plan, que estabas construyendo un plan de negocios con Interactuar. Y me gustaría saber cómo fue ese proceso de construir ese plan de negocios y cómo fue ver ese plan de negocios en la realidad. ¿Qué tanto se vio reflejado? Pásame un sincero. No se usó nada que ver con Nada que interactuar. ver. No, parce, pucha, nosotros, parce, no llegaba a un lugar y no, o sea, lo que me estaban diciendo que hay que hacer, pues yo ya lo tenía prácticamente que hecho. Yo pensaba que me iban a hacer como una estructuración más sólida al respecto de lo que es esa proyección que estoy creando yo y cómo hacerla más fuerte para el momento de ya lanzarme, cómo se estructura bien, qué es lo que necesito yo, como pues que voy a montar una tienda que unos permisos que necesito, pues todas esas cosas yo estaba pensando que era como que su estructuración también, en el papel, o sea, haga misión y visión, pero pues como la estructuro mejor para hacerla de la que ya tengo, esa es la que yo tengo, es que, no, esa no sirve, es como pues, pero, o sea, me gustaría que pues, ustedes son los profesionales en eso, ayúdenme en esto, y pues no, sinceramente hice como 4 clases, 3 clases, y después llegué, no, no más. Yo no pare para hacer lo mismo que yo puedo ir haciendo, viendo un video de YouTube, no sé, o sea, tantas otras cosas, aparte que yo en el momento estaba estudiando en la UNAM, eh, como administración de negocios, pero tenía otro nombre, pues una tecnología, no me acuerdo ya en ese momento. Entonces empiezo con ellos como, pues, viendo eso lo que ya me estaban enseñando en interactuar, y entonces como, más profundo aún, entonces para mí fue como, pues, parce, en serio, no sé, no me convence. Y lo que sí nos hizo salir del todo fue cuando estábamos trabajando con el señorito del diseño para el logo del Muri, y entonces nos dice, ¿qué han pensado? Y nosotros, bueno, le hicimos más o menos, ta, ta, ta. Y parce, literalmente la misma figura que mi papá le entregó en un papelito, mira, me gustaría que fuera algo así. Parce, esa misma, pues, marica calcó eso. Y nosotros como que pues, parce, nosotros algo así, no eso mismo, pues para eso mismo, pues ya, no lo necesito otra cosa. Y es Entonces, que eso sí yo, fue para nosotros como, perdón, Juli, diga, y es diga. que yo creo que más allá que el lugar, yo creo que los planes de negocio tienen un... Yo era fan de los planes de negocio, yo ya lo he dicho en otros episodios, pero me he dado cuenta que en la medida que uno va emprendiendo, tiene que salir y hacer las cosas, porque es que si nos quedamos planeando, pensando propósitos, misión, visión, yo lo hacía muchas veces, terminaba gastándome un tiempo muy importante de ejecutar. Y muchas de esas cosas que planeas terminan cambiándose cuando te das de cuenta cómo es la realidad del negocio. Así vos tengas la experiencia de estar en una barra, cuando abrís el tuyo es muy diferente, dependiendo de los puntos y del capital que tenés, de los equipos que puedes conseguir, cambia demasiado. Entonces esa planeación yo creo que es, yo lo pregunto es más porque
es un ejercicio donde puede que nos gastemos mucho tiempo, que puede ser tiempo muy valioso en ejecutar cosas, así sean pasos muy pequeñitos que te lleven a lograr el objetivo. Uy, no, completamente de acuerdo. Mientras que lo mencionaba, me acuerdo de una clase en el SENA, que era prácticamente haga una planeación de una tienda soñada. Para entonces uno llega y cogía y bueno, me acuerdo que en ese momento pues la única forma de uno saber cuánto valía una máquina en internet era Expreso Parts. Si uno pagaba Expreso Parts, bueno, intercambié esto a dólares, y claro, entonces no terminé y yo, uy, mira, montar una barra y me sale, yo creo que en ese momento eran como 45 millones, 52 millones, y yo, oh, wow, 55. Vaya, móntela, mijo, vaya, móntela. Solamente montada y me valió 45 y me falta toda maquinaria. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que solo montar? Y Juli, parce, eso es súper si charro. me puedes contar, obviamente, si no lo editamos, me contás y lo editamos. ¿Cuán- ¿Cómo conseguiste el capital para empezar el proyecto? ¿Y cuánto te gastaste? Pues no tiene que ser la cifra exacta, pero más o menos cómo es la distribución de montar una barra de café. Uy, parce, ¿cómo empecé? Yo empecé, pues no, plata prestada, un préstamo. Eh, ¿Cuánto tiempo te demoraste un- para recuperar esa plata? Me demoré 2 años en recuperarla. Pero fue porque cuando ya estaba llegando ya a terminar, me ofrecieron más, entonces recibí más. Entonces, amplio. Pero no solo por eso, sino que también, pues yo arranqué en Sabaneta, en una tiendita de 30 metros cuadrados, en la cual pues prácticamente arranqué yo atendiéndolo solo. Mi papá seguía produciendo en la casa, entonces yo llevaba las cosas, tal, y todo. Ahí arrancó pues el sueño como tal. Eh, entonces, bueno, con eso ni siquiera era más plata. O sea, me dieron los 42. Con los 42 tocó jugarla y gracias a muchos que eran amigos, pues logré como darles como el 60% de lo que me valía tal, pues por decir la máquina expreso. Entonces logro pagar como el 45 y el resto te lo voy pagando mensualmente. Ok. Así con varias cositas, porque eran muy amigos que le ayudaban a uno tal cosa, y las otras que sí, no, pues yo ya, pues claro, yo hice una estrategia de qué podía y qué no podía hacer con eso, porque tengo ese amigo, entonces como tengo ese amigo, con él puedo negociar eso, pero con estas sí no, estas sí son las no negociables, y eso tiene que ir o tiene que ir. Y eso sí, parce, nada de que venga yo contrato a tal pero fulanito de tal que venga a hacer tal cosa. Lo máximo que hice es contratar un electricista y un plomero. De resto, haga usted todo con las manos, monte barras, bueno, los que fueron a colocar el granito, pero para usted el granito y colóquelo, eso es breve, pero todo lo demás, a mano, sillas, a mano, un cajón, a mano, parece todo eso, bueno, a nosotros si arrancamos eso era, haga las cositas así montaditas, mira cómo hace la distribución, mire cómo puede organizar, y el local era muy rectangular, entonces, y la entrada era en uno de los costados del rectángulo. Entonces, o sea, era un chorizo ahí y todo. Entonces, uno cómo juega con eso. Y bueno, fue pucha. Y lo logramos, pues, como diseñar muy bacano. Y eso fue uno mismo. Mida. Parce, me demoré 2 meses haciendo el lugar. 2 meses pagando allá riendo felizmente. pero me la Y soñé. Digo, pues que, me parece increíble esa historia, o sea, mira, te levantaste la plata, construiste vos todo, y cuando queremos empezar a veces los proyectos, queremos empezar por allá enorme y a veces podemos lograr cosas haciendo, que es que yo creo que eso es muy importante en verdad para poder arrancar un proyecto. ¿Cómo hacías? ¿Vos alcanzaste a ganar? Digamos que es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Vos ganabas más en tu tienda o ganabas más cuando estabas en Pergamino? parce, ¿de qué estamos hablando? ¿Económicamente o de tiempo? Económica, bueno, buena pregunta. Financieramente, porque quiero contarle a la gente que empezar un proyecto no necesariamente es rentable al principio. Entonces, Parce, no, como barista. Parce, pero sabes que me puedo quedar ahí. Yo tengo un dicho con mi esposa Juliana que decimos que un barista se puede quedar como en el sueño del eterno Peter Pan. Parce, o sea, la sencillez que es vos ir a una barra, atender y hacer el protocolo que tenés que hacer.
Eso sí, uno trata de, pues ojalá, al menos a mí, con la gente que yo trabajé en Pergamino y todo lo que nosotros logramos hacer era con todo el amor, logrando las mejores expectativas, dando el mejor servicio a nosotros. Fuimos cuchillas como un putas porque nosotros creíamos mucho en ese proyecto, creíamos que era el proyecto del putas y así queríamos que la persona que estuviera ahí hiciera las cosas como el putas, para que usted fuera a sacar un spray y que lo sacara de la mejor manera. Parece que se diera cuenta y si usted molió, que molió y huela, parce, porque muchas veces usted le puede aparecer un stinker y muchos pueden hacerse el marica, tan pen y saquen eso y llegue el cliente y pagando sabrosamente por algo así, o al menos para mí no era tanto pagar el dinero, sino como la experiencia detrás de eso, porque es que estamos hablando de que era algo nuevo que estaba arrancando, que queríamos impactar, darles ese conocer, entonces nosotros arrancamos en una tienda donde él se da el placer y el lujo de traer un café de África, un Jirgachev, para civilizar, trae un bulto de eso. Yo me acuerdo que cuando tostamos eso, todo el mundo más nervioso. ¿Quién le iba a meter la mano a eso? O sea, trajo un Jirgachev y de la finca de él tenía un lavado y un natural, parce, y con todos a la fija. O sea, a la fija hacía un cambio al cliente con un punto y teníamos algo que llamaba el muestreo. Entonces uno le hacía 3 preparaciones y usted iba probando y iba explicando. Parce, con eso más de una persona se llevaba un impacto de qué putas está pasando acá, qué es esto, todos estos cafés, mira cada uno como sabe distinto. Entonces teníamos ese Jirgachev que era como todo ese sabor todo limonudo, dulce, refrescante, parce, un tecito, parce, bien hecho, pero era café. Esto te recibe un natural que te da un golpe en esa jetota y después recibe uno tradicional, criollito, y entonces todo eso te iba cambiando. Entonces, o sea, cogiendo esa perspectiva desde el principio, pues, era una maravilla. Entonces, parce, a ver, ¿qué diría yo? Sí, ganaba más en un modo, en una tienda que me las oye demasiado, pues compañeros con los que me las oye demasiado, pero parce, lo que te da la libertad de emprender, parce, eso no hay nada como eso, o sea, uno se cuestiona mucho si después de haber emprendido, si uno quiere volver o no a trabajarle a alguien, eso le cuesta a uno demasiado, eh, son tantos pasos que uno tiene que hacer para poder dar esa decisión de que, hey, si vení yo, pues, parce, porque es que no hay nada como eso, o sea, yo poder manejar mis tiempos, mi forma, marica, ya yo me di el lujo de abrir a las 12 de la tarde en Sabaneta, o un día que no quería como ir, abría a la 1, a las 2, parce, dándome ese permiso, porque así lo quería manejar yo, y no había cómo. Pues ya después uno consigue trabajadores y todo eso cambia, pues ese es el esquema, es el sistema, y así su mamá a trabajar y listo, pero aún así tiene una libertad. Pero eso sí, compromiso en el hijo de puta, porque es que, marica, hay que pagar luz, hay que pagar servicios, hay que pagar a trabajadores, hay que pagar, pues sí, el crecimiento del lugar, lo que usted gastó, pues, los La proveedores, no, deuda, parce, eso es todo. la deuda, todo. Entonces, Y claro, te cuando empieza queda lo de uno. no, y cuando queda lo de uno, o a eso, o un poquito, mira, hoy mira, 20 luquitas, parce, y empieza a jugar, y empieza a jugar. Y bueno, eso, es maravilloso, parce, pero eso sí, como vos decís, tenés que estar preparado a que no, o sea, que le pegues de primero, o sea, yo creo que uno en un millón o uno en un billón, parce. Eso yo conozco historias de profesionales, de empresas, solamente en estos días está escuchando el de Airbnb, marica, 5 años para que ese coso le diera plata, él tenía que estar trabajando por aparte mientras que la aplicación le iba ahí como dando, porque nadie como que creía, el señor insistió por 5 hijueputas años. Parce, uno no insiste tanto. Uno Así tiene que es. tener esas ganas de hacerle y tenerlo y, parce, perderse en la visión, cambiarla, tener otra, mirar, posicionarse distinto, vivir la vida, porque aparte de eso te pasan un montón de cosas durante todas esas etapas, creas familia o peleas con tu socio o no te Ujú. entendés con tu misma familia o problemas externos o los mismos bancos, no, parce, no, se me bajó la entrada 50%, entonces, ¿qué putas voy a hacer? ¿Cómo me O organizo el en mero esto? Ya reduzco empleado, agotamiento, el mero agotamiento mental, físico, de estar parce, trabajando 6 días de la semana, 7,
todo el tiempo uno. No, todo el tiempo, eso no hay forma, parce, no, que usted tal, no, marico, usted todo el tiempo usted está trabajando, allí usted esté por fuera, usted está con el celular mirando qué está pasando, qué están a ver qué dicen, qué tal cosa, qué sí lo otro, parce, que yo no sé qué, hay que pagar eso, que llegó eso, que este problema, que se dañó la máquina, que se dañó esto, que tal cosa, y uno sabe a veces como, pues, pero, marica, hay cositas que uno dice, parce, pero qué empleado tengo yo, pues, allá, que tipo, pucha, tan impedido y no es capaz de organizar eso, pero de arranca eso, ¿usted le enseñó? No, bueno, entonces, ¿por qué usted se va a enojar con su empleado cuando eso tuvo que empezar con su cabecita, parcero? Entonces uno es como, ay, pues pucha, bueno, sí, vení, yo te contesto, mira, mira, solucionemos, llama, llama, parce, siempre, constante. Entonces, parce, en todo esto, sí, los que crean que eso va a ser de una, les digo de una vez que no es así, tienes que estallarla, pues, y tienes que estar con un proceso ya de hace rato y estudiando mucho el mercado. Siguiente, pues, creo que las cosas vienen cambiando mucho. Parce, no era lo mismo montar una tienda hace 10 años atrás a montarla hoy. Tenés que ya ver mucho. Otra cosa es, o sea, a dónde te vas a ubicar. Ubicación, parce, es primordial, primordial. O sea, la diferencia mía entre Sabaneta y Laureles es abismal. No solamente por el tamaño del local, sino como, o sea, la visualización, lo que tengo a mis entornos, a mis alrededores, cómo me hago entender, cómo me van a comprender. Yo empecé en un momento de Sabaneta que la gente no sabía qué puta estaba pasando, o sea, ¿qué es eso? Voy a comprar una torta y ese señor me está cobrando, ay, ¿cuánto es que vale en el momento? Como 4.500. Ese señor me está cobrando 4.500 por una torta, huevón, uy, Wow. parce, ¿cómo así? ¿Qué es eso? No, cuando allí me vale como 1.000 pesos, pues, marica, 2.000 pesitos allí en la esquinita del señor de Don Pacho. Señor, pero es como, pues, pero vamos a ver qué torta es, tráigala y comparemos, pues, a ver cómo vamos a ver la diferencia. O tráigase cafecito y yo te enseño unas cositas, pues, y así uno se iba yendo. Y bueno, ¿Cuánto sí, te demoraste, se me Juli? estuve cortando. Perdón, ¿cuánto te demoraste en tener tus primeros empleados? Parce, un año. Pues un poquitico menos. Fueron como 10 mesecitos. Eh, Primero, porque no me creía en la capacidad y no me creía en la capacidad de muchas cosas, parce. Entonces me demoré mucho viendo cómo lo iba a hacer, si sí quería, y había momentos que a mí me pegan unas boleadas. Bueno, aunque en realidad, empleados, pues si no quiere hablar de parceros. Al segundo día yo ya tenía un Ok. parcero ahí que la pasaba conmigo ahí jodiendo la vida, pero ese marica me paraba, atendía, me decía, yo preparaba y él a veces hasta me entregaba. Entonces, siendo así, como parcero, pues al segundo día, pero en realidad, así como ofrecer un espacio y todo, fueron como 10 meses, 10 mesecitos. Entonces, y también fue pues algo completamente distinto, se siente uno, pues no sé, la diferencia entre uno ser un barista líder y manejarlos a uno en serio ser el jefe, el trato tiene que ser distinto, uno tiene que tener mucho más paciencia, uno no puede ser ya tan brusco, entonces y uno empieza a entender cuando están esos baristas líderes que uno no le cae bien en la barra de uno y uno, no, qué pereza esa persona, aparte, uno ya entiende lo funcional que es esa persona, lo esencial que es esa persona en su tienda, parce, o sea, eso como cambia con el tiempo, porque uno dice, es que por ahí es como yo voy creciendo, porque es que claro, yo necesito a alguien que sea cuchilla con ellos para que yo no tenga que serlo. Por ejemplo, ese cambio, Juli, que vos viviste de ser empleado a empezar un negocio propio, te implicó un montón de conocimiento que no tenías en tu función como barista líder, que fue, por ejemplo, finanzas, inventarios, todo lo que estás hablando sobre las personas, impuestos, si es el caso. Digamos que hay un montón de cosas alrededor del negocio que obviamente no solo se quedan en la calidad del producto, sino que tienen un enfoque mucho más completo. ¿Cómo fue ese brinco de pasar de hacer algo muy bien a tener que aprender y desarrollar todas esas cosas por tu negocio? Y eso que me faltó mencionar uno muy importante, marketing, que además es venda pues y traiga a la gente. Parce, hasta hoy sigo aprendiendo. Hasta hoy sigo aprendiendo. Eso, no, parce, al menos yo, porque de la posición donde yo parto, yo simplemente
me desenvuelvo como barista líder, no ni siquiera administrador de tienda, nada, barista líder, o sea, el cual simplemente un sueldo, su cargo, sus funciones, hágalas bien, hágalas mejor que usted pueda y listo, ya. Deje de contar, si usted quiere algo extra, hágalo por aparte, dígame a mí, hábleme, y negociamos y vemos cómo se puede hacer y listo. Pero todo lo demás, uy, parce, para mí ha sido una patada en el culo. Para mí constantemente eso ha sido mucho aprendizaje. Uno cree que todo es mucho más sencillo, más fluyente, que eso simplemente hay tal cosa, que si lo otro. Ah, no, cuando llega el momento yo consigo un administrador y quiere meter, no, parce, eso no es así. Eso es usted, si usted le está metiendo el culo, usted tiene que estar por todos lados, haciendo de todo, al mismo tiempo todo el mundo preguntándole a usted de todo y usted soluciona y que un cliente, que un barista, que su socio, que tal, que pues, aunque mi socio es mi papá, su socio, que su familia, que su relación, que sus parejas, que sus... Uy, no, parce, o sea, todo eso se le empieza a usted a desenvolver en la cabeza y usted saca el tiempo, y ahí es cuando empieza uno con las canas, el estrés, pues a encontrarse con otro esquema del mundo del café o el montar una tienda que uno ya dice, uy, parce, yo sí quiero esto, güey. Yo Parce, quiero eso, hacerte esa pregunta, Juli. ¿Cómo es ser hoy? Digamos que voy a dar un brinco muy grande. Ahorita podemos conectar la historia si querés. Vos pasaste de tener un empleado en Sabaneta, un local de 30 metros, a un local enorme, una casa en Laureles, y ahí tenés más de 5 personas. Eh, ¿Cómo es la función de hoy como propietario de este negocio que es mucho más grande? pues al menos ahora he tenido grandes maestros en el caminar que me han enseñado mucho, me han ayudado mucho, específicamente pues mi pareja, parce, ha sido una persona, Juliana, me estructuró mucho más, igual a que me jaló las orejas y me dijo, ¿usted cuánto es que está vendiendo? Usted soy huevón, ese lugar tan grande y se apenas está vendiendo eso. No, debe estar ya por los millones. Yo, por los millones, uy, hijo de puta. Y padre, en un momentico con ella eso llegamos así, entonces con ella me estructuré mucho más y mucho más disciplina. Parce, ¿y qué es la diferencia? No, parce, es mucho más grande, es mucha más responsabilidad, más necesidad, más orden, porque es que, parce, llega el tiempo del pago, entonces usted cómo se va a organizar para pagar, weón. Muchas veces uno llega y sin qué tener, o sea, uno dice, parce, tengo como para dos, weón, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, entre más claro y transparente uno puede hablar con la persona y decirles, hey, pasó esto, parce, tratando de solucionar en el momento, porque pues uno siempre tiene, cuando estuve en las buenas, breve, parce, breve, eso es una tata y contrate, que yo contrate, que necesitamos para marketing, contrate, contrate, pero cuando en un momento a otro llega, sí, estamos en las altas, venga, empecemos a bajar, mijo, porque a usted le falta aprender ciertos aspectos de todo esto, entonces, ¿qué va a hacer? Que impuestos, uy, esto es nuevo, weón. ¿Cómo hay que impuestos? Uy, ¿qué quiere? Pague 15 millones. Uy, 15 millones. Bueno, al menos, menos mal que hice este ahorrocito, llega y dije, a las 2 semanas, otro es 20, pero fue puta, acaba de pagar 15, marica, ¿cómo ahorita yo a 20? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no me dijo? ¿Cuándo, en qué momento? ¿Qué tal cosa? Y lo otro. No, pero usted tuvo que haber sabido eso. ¿Y cómo es que yo tuve que haber sabido eso, señorita? Es que yo estoy pagando un contador por algo. O sea, yo le estoy pagando por algo, para que me, o sea, al menos instruirme, enseñarme, estructurarme, qué sé yo. No, es que mis funciones son estas, señor. Es que yo no tengo por qué enseñarle nada. Es que el orden de su empresa, de la administración, la lleva usted. Uy, marica, ¿cómo así, güey? Entonces, uy, parce, muy teso. ¿Para qué? Eso no es un camino claro, sencillo, fácil. Parce, si lo van a hacer es con todo el amor. En serio, o sea, tienen que sacar el amor que usted tenga por dentro, sacar el emperador que se tiene por dentro, parce, querer mucho, entender eso, entender el objetivo que usted tiene con esa tienda también. O sea, porque al principio yo monto mi tienda y teniendo un objetivo de decir, bueno, yo quiero crecer porque quiero tener este tipo de máquinas, esa cosa, pero cuando crecer implica impuestos, implica contadores, implica más empleados, implica que tiene que el marketing, implica que el branding, etcétera. Parce, eso es una lista re larga en la cual usted no cuenta con ella y dice, no, todo relajado, todo relajado. Que sanidad, que limpieza, que orden, que todo. Uf, fue puta. No. Bomberos, Yo, policía. bomberos, No, y la lista puede policías, seguir. Psycho Sí, sí. Pro, o sea, uy, Cosas mi siempre. gente, o sea,
Y son cosas que uno va aprendiendo en el caminar. Ah, bueno, ya tengo esos de suelos. Ah, bueno, bacán. Bomberos. Uy, ¿cómo hay que bomberos? Sí, No sé que yo necesitaba bomberos, huevón. Y sí, así se sí. va yendo uno, parce, y uno va aprendiendo. Y se va organizando, pero también uno como humano tiene sus límites, parce, y bueno, yo también llegué al punto de preguntarme si esto sí era lo que yo quería, si esto sí era mi camino, si este sí era mi propósito, si yo quiero eso, si, o sea, qué es lo que yo quiero con todo eso. Y es cuestionarme, pues, hacerme las preguntas reales y duras en cuanto a tener un negocio, como si lo estoy haciendo bien, si quiero, pues, todo este estrés es funcional, me sirve, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad quiero trabajarle a alguien otra vez. Entonces uno pone en todas esas posiciones, parce, eso empieza a sacudirle a uno, entonces como uno empieza a sentirse ya confundido, se confunde las cosas por fuera, confundir las cosas por fuera, nadie entiende qué puta está pasando. La gente Total. entiende qué puede hacer. Cuando eso no, entonces la gente no entiende y ya no empieza a relacionarse bien con el espacio. Entonces, ay, ¿qué está como así? ¿Qué está pasando con el lugar? ¿Qué tal cosa? Ve, como así, ve, eso y lo otro. Entonces, entre muchos chicharrones, eso se desenvuelve muy charro, parce, y eso es un aprendizaje constante. Y es hasta que uno no coge las huevas y coge la madurez y uno dice, bueno, parce, sí, o sea, pero sabes que yo empecé esto, yo lo creé, ahora tengo que enfrentarlo, nea, pues yo aquí no me puedo simplemente encerrarme y cultivarme y ya ver qué puta va a pasar, no, marica, tengo que darle el frente a esto y ver cómo soluciono eso, porque es que ya hay esos pasos, hay una gente que pues está detrás de uno, queriendo, pues, teniendo sus motivos de pertenecerle a ese espacio con uno, y uno también tiene que ser muy respetuoso y darle ese cariño que ellos se merecen en todo esto, parce. Entonces, el crecer es tenaz, parce, de prepararse, de estar constantemente visualizándose cada año, con una hojita, qué es lo que quiero, cómo me proyecto con esto, cómo lo voy a llevar, si estoy en aprietos, entonces cómo me soluciono esto. O sea, hay un gran dicho de un parcero, pues, de un gran maestro llamado Tony Robbins, que él dice que los retos solo son desafíos para crecer. El que toma la decisión de crecer es uno, o simplemente entréguese al dolor y eso es entregarse a muchas cosas que de pronto no te funcionan y te funcionan tan poco porque te empiezas a sentir tan poco en la vida que todo se te refleja poco en tu entorno y eso es re duro parte de llevar. Juli, hey, gracias por eso está buenísimo. Es que voy a conectarlo incluso con un episodio que ya hicimos con Joan de rituales. Y él decía, el reto más grande de tener una tienda es crecer con ella, porque crecer como persona y yo voy cambiando con el tiempo y mi negocio refleja todo eso. Entonces, ¿cómo soy yo capaz de darle también todo ese amor y todo lo bueno que tengo a, pues, junto con ese cambio que estoy sintiendo al negocio? Y eso que vos decís es impresionante. Uno gana mucho, muchas veces más desde el crecimiento como persona y como profesional y como en el desarrollo personal que muchas veces más que el dinero y que lo que le queda al final. Y es un desarrollo muy, muy bonito de enfrentarse a todos esos desafíos y saber qué es capaz uno de lograr. Pero hay que ser consciente y tener ese propósito muy claro. Si yo estoy capaz, si estoy conectado con la posibilidad de hacer eso porque lo quiero hacer y me quiero enfrentar a esas cosas, puede ser un reto muy bonito. Pero si de pronto estás pensando que esto puede ser un negocio mucho más tranquilo, donde simplemente las cosas van a funcionar y vas a tener una vida tranquila, tal vez no se refleje tanto. Total, total, no, completamente de acuerdo, parce, o sea, no, y no entenderse en eso también, cómo me estoy desenvolviendo yo como ser humano, como persona, como adulto, porque es que uno empieza, o sea, no me estoy diciendo viejo porque no considero que soy viejo, pues desde hace muy joven, huevón. Pero pues uno ya tiene ciertas edades para que uno ya piensa muy distinto, aparte de, pues vos ya sabes qué es lo que es tener familia, huevón, y esto también es un desarrollo completamente distinto mientras que yo me desenvuelvo en esto. Entonces, trayendo otro maestro llamado Jordan Peterson, que es un gran psicólogo que está desde Canadá, el marica dice, o sea, tu ego en realidad cambia cuando tienes familia, pues al hombre masculino, pues en realidad cambia cuando tienes familia, porque es que ya no eres tú responsable de ti mismo, sino que ya tienes a otros. Y si no sos capaz con eso, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Huir. Entonces, el que sí es capaz con eso es porque es capaz de transformar ese ego en algo mejor, en algo más que vos.
Y entonces cuando uno tiene un chiquito, parce, las cosas cambian de una forma maravillosa, maravillosa. Pero, parce, así mismo, bueno, mismo, porque pues, no lo considero igual, porque ni por el putas es igual, pero muy parecido, es un negocio. Entonces, si yo voy cambiando, como yo me voy transformando con el tiempo, yo, claro, yo antes tenía la capacidad, la energía y las ganas de querer estar en mi negocio lo más que yo pudiera. Claro, yo me levantaba, me iba para el muro y allá me quedaba, y salía, almorzaba, volvía, y me quedaba ahí. Yo era el que cerraba, muchas veces no era el que abría, porque pues, si ponía a otras personas a abrir, pero yo era el que recibía después en turno tarde, porque me gustaba más en la tarde, porque uno parchaba más, conversaba más, conocía a clientes, uno se daba esa oportunidad de hablar, escuchar, pues, ser como un guía ahí en ese momento, o dar una palabrita en una conversación, o incluso aprender un montón de alguien que está ahí sentado. Entonces, bueno, entonces yo aprender de eso, en ese momento era bacano, pues darme esos espacios. Hoy en día yo no tengo eso. O sea, hoy en día mis espacios son dedicados hacia otros frutos, hacia otras cosas. Entonces, ¿cómo llevo yo mi negocio a que transforme esa parte de mí? O sea, ¿cómo empiezo yo en realidad a delegar y delegar bien, a delegar de la manera más correcta? Y eso es un proceso, o sea, tanto en el ego de uno, en las ganas de uno y en realidad en la proyección de lo que es el negocio. Entonces, parce, eso transforma mucho todo, parce. Transforma mucho Juli, todo. ¿qué hubieras hecho diferente cuando empezaste con el proyecto? No, digamos que ya va a saltar un poquito cuando abriste Laureles, que fue un poquito más esa expansión. ¿Qué hubieras hecho diferente para que el proyecto, pues sí, como empresario? Parce, qué buena pregunta, porque en realidad yo soy de los que cree que todo es perfecto y todo tiene que pasar como tiene que pasar, porque es el mismo camino que me enseña cosas que me hacen falta por aprender y yo en ese momento de pronto estuve muy cerrado a querer aceptar esas recomendaciones o esas inquietudes o resolverlas en ese momento y yo simplemente en ese momento estaba en una etapa más sesgada de simplemente hacerlo, a prepararme en hacerlo, ir preparándolo mientras que lo hacía, solamente porque quería dar el paso en realidad de tenerlo real y hacerlo real. Entonces, el mismo caminar es el que me ha enseñado y me ha enseñado, pues siempre ha sido difícil, no de las mejores maneras, pero no, pues, es que me está muy difícil porque yo diría que no cambiaría nada, ¿sí me entiendes? Porque es que eso me ha hecho la persona que soy yo hoy. Eso es lo que me ha llevado a las preguntas, a las personas, a los seres humanos que me rodean al constante o incluso a tomar esos pasos distintos. Y de pronto si yo hubiera cambiado algo, nada de eso hubiera pasado, no hubiera tenido el empleado que en ese momento tenía que tener o, o, o aprender de las situaciones que se me estaban desenvolviendo en ese momento. Entonces, pues yo no cambiaría nada. Lo que sí reconozco de mí es que pude haber tenido muchas más herramientas. Pude haber leído más, pude haberme educado más, pude haber preguntado más, pude haber aceptado muchas más cosas que no acepté en ese momento, pude haber visto muchas otras, pero parece, no lo iba a hacer Es, en ese es momento, o parte, sea, sí, no sí, lo es iba a hacer. parte del proceso. Es que te lo pregunto justamente por eso, Juli, porque es que siento que, y me pasó a mí, y por eso lo pregunto tanto y insisto tanto en esto, y es, uno se queda muchas veces pensando qué más puede hacer para que salga todo bien, tratando de controlar muchas cosas, y la realidad es que cuando ya das el salto y cuando ya estás al otro lado, te das cuenta que es que las cosas no podían, digamos que te puedes llenar de herramientas, eso ayuda mucho. Y la intención de este podcast es que esta sea una herramienta importante para todos los que están empezando o que ya están en el negocio y que sienten todas estas cosas que vos contaste. Pero también es darnos una palmadita en el hombro y decir, parce, es que así puede que sea, pues puede que sean las cosas, así tienen que ser y tenés que vivir y aprender y crecer con esos pasos y esos nuevos puntos que te estás encontrando. Entonces, digamos que ese creo que es un mensaje muy bonito que está saliendo de este podcast y es de este episodio específicamente y es cómo ser capaces de crecer enfrentándose a los retos que tiene traer un negocio y que es un camino que lo llena a uno mucho como persona y que le desarrolla muchas herramientas y habilidades que te vas a dar cuenta
que cuando ya las solucionas y y las pasas, creciste un montón como persona y como profesional. Entonces, qué nota poder darte la oportunidad de enfrentarte a esos desafíos, que creo que es un poquito el mensaje que vos nos estás dando. Voy a empezar, Sí, no, Juli, total. con unas preguntas de cierre, ¿cierto? A mí me encantan hacer estas preguntas porque son unos mensajes que me gusta compartir con la gente. Y lo voy a conectar con nuestra anterior pregunta y a nuestra anterior conversación, porque hay un podcast que a mí me encanta que se llama Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Y él dice, hay un error que es el error que a uno lo moviliza y lo lleva a ser una persona completamente diferente y a crecer un montón. Que finalmente no es un error, pero uno sabe que la cagó, ¿cierto? Entonces, él lo denomina el error favorito. Entonces, Juli, ¿cuál es tu error favorito? Me encanta porque hay una cosa que he venido aplicando mucho en mi vida y es que no hay bien o mal, parce, solo hay. Cuando vos tomas una decisión, vos no sabes si es buena o mala, solo el tiempo te la va a decir. El tiempo te va a decir, hey, pues, ay, fue puta, pero yo creo que si hubieras hecho una decisión completamente distinta. Uf, parce, o sea, uy, no, marica, no, no, no. Pues, que estaba pensando en ese momento, pero parce, si no se me llega, no se me cruza, que no hubiera sido así. Para mí se llama 2024. Sí, ok. Sí. Así, igual de nada, marica, y eso, y parce, digo pues que ha sido el año más revelador, el año más educativo, el año más reservado, el año más profundo, el año más amoroso, miedoso, me sacudió de todas las maneras posibles, parce, me hizo comprenderme de un punto de vista completamente distinto, y todo fue a través de una simple decisión. Una simple decisión que quién sabe qué hubiera pasado si lo hubiera tomado, al mismo tiempo muy agradecido que fue distinto, porque pues con eso fortalecí más mi sentido de familia, mi sentido de hogar, mi sentido de amar, mi sentido de quererme, de visualizarme, de sentirme, de preguntarme, de dudar, de llevarme a un punto distinto, madurar, parce, aprender de que tenía un ego del putas, aprender tantas cosas de mi parce que me han hecho transformarme en un día en un modo distinto. Entonces, si es para ponerle un título, le pongo 2024. Me encanta. Gracias, Juli, por compartirnoslo. ¿Cuál es, cuál es tu mensaje para todos los baristas, tostadores y emprendedores y digamos que empresarios en general de nuestra industria? ¿Cuál es mi mensaje? Sí, ¿qué mensaje les darías a ellos? Educación, edúquense, transfórmense, embárrense, parce, en serio, cuestionen todo lo que tienen en su entorno, cuestionen todo lo que hacen día a día y comprendan de que todo esto va a un humano más. Eso es un enlace de cómo yo llevo algo a ese otro ser que en ese momento lo puede estar necesitando y es mi mejor manera. Entonces, siempre cuestiones, en dudes, den lo mejor de sí mismos. Así de pronto estén en un espacio que no les agrade mucho, traten de dar lo mejor o tomen una decisión. Parce, simplemente sean mejores humanos de lo que pueden ser en cada instante. O sea, lo mejor que usted pueda hacer en ese momento, en ese instante, por muy mierda que esté sintiendo por dentro, parce, trate de dar lo mejor suyo, porque así mismo usted se genera energía de que di lo mejor de mí hoy. No hay nada mejor que uno terminar un día y decir, uy, parce, qué día tan productivo, parce. Aprendí, desaprendí, enseñé, la cagué, no la cagué, no sé, pero hice algo, probé, ensayé, marica, pero lo hice con todo el gusto de lo que yo sé hoy, no lo que puedo saber o lo que voy a saber o si lo hice bien o lo hice mal o mira cómo lo hizo esta otra persona y yo no he podido. Parece cómo lo puedo, cómo lo hace usted hoy, hágalo. Hágalo por lo que usted sabe, con todos los argumentos que usted tenga, si usted tenga el putas al lado suyo, parece estoy seguro que el putas al lado suyo hay muchas otras cosas que no sabe.
que no sabe de usted mismo, porque es que solo usted sabe de usted. Y fin, solo yo sé cómo tomar mis decisiones de ese momento. Entonces siempre tratar de dar lo mejor, porque si esa persona está ahí, o eso lo que estás haciendo, estás en ese momento ahí, es porque es la vida que te tuvo, te trajo ahí, te puso en esa posición, te trajo en ese momento. Entonces, si yo estoy preparando, si yo estoy tostando, si estoy atendiendo parte esa persona o esa máquina o lo que tengas, o el grano de café que tengas al frente tuyo, parce, no le llegó a ninguna otra persona más que a vos. Entonces, haz lo mejor que vos puedas con ese instante y ya, fin. Qué hit. Qué hit. Juli, mil gracias, parce. Qué episodio tan bonito. Y voy a resaltar un par de cosas acá y esto es una invitación a todos los que están empezando un proyecto en la industria del café o que ya lo tienen y que ya están viviendo esto de proceso. Esto es un proceso retador que en verdad lo desarrolla a uno mucho como persona y como profesional también, pero dense la oportunidad también de equivocarse, dense la oportunidad de cuestionarse, de abrazar un poquito ese ejercicio de desarrollo personal que es tener un negocio, ¿cierto? O tener un proyecto eh, todos los días. Entonces, yo creo que te agradezco mucho, Juli, de parte de todos los que vamos a repetirnos este podcast, este episodio, porque es un mensaje muy bonito, muy valioso que nos estás entregando. Entonces, te agradezco también por el tiempo que nos estás regalando acá y te mando un abrazo gigante. No, gracias por la invitación y para genial lo que estás haciendo, porque pueden salir muchas cosas bonitas de acá y gente que de pronto tengan una duda, una cuestión, pues pueden darse en el paso, a hacerlo, a ensayarlo, parce, no hay nada como decir como, bueno, yo lo intenté y la cagué, pero, o yo lo intenté y ya, y aprendí. Es más, deberíamos de quitarle del vocabulario cagada, porque es que en realidad, pues, las energías y las palabras crean mucho, entonces simplemente aprendí. Parce, para todo, en cada cosa, la aprendí. Y si no lo aprendió es porque no lo has visto, no has recapitulado lo que has venido haciendo. Entonces, no, antes maravilloso, parece que estés haciendo esto, porque hay muchos que de pronto tienen una duda o una inquietud o hay algo que no los está dejando y lo único que yo les puedo decir es que no hay nadie que le pueda decir a usted que no o que sí o que lo hizo bien o que lo hizo mal. No hay nadie aparte de vos mismo, a ti mismo y sos el único que es capaz de dar ese impulso, esas ganas, esa fuerza de crearlo distinto, de hacerlo distinto o no hacerlo distinto, simplemente hacer lo mismo, pero a tu manera. Y al hacerlo a tu manera ya es distinto. Entonces, Y que no está simplemente solo. no estás Perdón, solo, Juli, ¿no? Y eso y es lo que nos interesante de pasó todo a esto. todos, es decir, es que esto no es independiente, esto no solo no le está pasando a una sola persona, esto también me pasó a mí, a muchos de los que vivimos en esta industria nos pasan estas cosas. Total, ¿no? Es que y yo digo que no solamente en esta industria, o sea, yo considero que esto es algo en general, personal, en cada aspecto de nuestras vidas, que puede hacer esa transformación, ese cambio a verlo, a sentirlo. Entonces, no, brutal. Entonces, un honor estar acá y un saludito a todos los que están viendo por ahí. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, aquí estamos. Hablen, conversen, que aquí estamos para contestar y con todo el tiempo que podamos tener, con mucho gusto ahí lo vamos sacando para, 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 para ayudar, porque es lo que más quiere uno, dar ese granito. A todos mil gracias. Este episodio estuvo súper interesante. Hablamos de desarrollo personal y cómo empezar un proyecto súper bonito, cómo crecer, todos los retos que implica tener un negocio en la industria del café y sobre todo creo que le metimos mucho un tema humano que es muy necesario a la hora de empezar y que se conecte en realidad con el propósito de lo que estás haciendo. Juli, de nuevo, mil gracias y mil gracias a todos los que están escuchando este episodio. Les mando un abrazo gigante y vamos a tener más temas próximamente, así que sigan conectados, acá seguiremos construyendo la industria que tanto nos soñamos.